On September 21st, a volcano exploded on the Spanish island of La Palma. Chicos, acaba de entrar en erupción. ¡No me lo puedo creer! Acaba de reventar por otro lado. Rivers of lava flowed down the slopes, engulfing everything in their path. Forcing thousands to abandon their homes. Es de película de miedo, de catástrofe. For weeks, Cumbre Vieja has continued erupting, whilst hundreds of tremors have shaken the island. And rooftops began collapsing under the weight of ash. Now, as emergency services scramble to evacuate thousands of families, and scientists seek to unlock its mysteries, islanders wait in anticipation of what Cumbre Vieja will do next. More than 400 members of Spain's military emergency unit have been deployed to evacuate people from the path of 11 lava rivers, which have so far engulfed an area the size of 2,200 football pitches, destroying almost 1,500 homes. Constant monitoring of the lava flows is essential to know where to evacuate next. Ahora mismo estoy actualizando el perímetro del incendio porque ayer se produjeron una progresión bastante grande de una colada, arrasando bastantes casas. Dentro de las casas no estamos seguros de si hay bombonas de butano, agentes químicos, caucho, una gran amplia gama de materiales que cuando llegue la lava pueden producir erupciones, explosiones, gases nocivos. When lava comes into contact with salt water, toxic fumes are formed, which can be carried over long distances by the wind into populated areas. Nuestros medidores de agentes químicos pues ir comprobando que el aire es respirable, que la población está a salvo y en caso de que están por encima de los valores aceptables, pues tomar las medidas de confinamiento o de evacuación necesarias. The volcano constantly releases tons of ash, burying hundreds of houses that had remained untouched by the lava. These residents are waiting to be escorted back to their properties to remove the soot before the weight causes the buildings to collapse. Esta mañana estoy aquí porque hoy era el día que se permitía acceder a mi vivienda. Se puede pasar solo los fines de semana, donde hay que hacer unas largas colas. Yo realmente no tengo ahora mismo quien me ayude a hacer algo en mi casa. Los hombres de mi familia estuvimos aquí el fin de semana. Nos dieron 45 minutos que no dan para mover la cantidad de arena que hay. Whilst the eruption has caused inhabitants to flee, this natural event has attracted tourists from around the world. Disfrutamos de lo que es esta maravilla, que es un espectáculo, y aportamos algo al pueblo. No deja de ser una tragedia y hay muchísima gente que lo está pasando mal. Verlo del vivo es muy diferente de cualquier cosa que puedes ver en la tele. El turismo hay que aceptarlo por lo que es. Los turistas llevan dinero, es como funciona la economía. Y no es fácil aguantarlo, pero... We are glad that we came here. It's horrible for the people, but it's nature. You cannot do anything about it. From inside temporary accommodation, families watch as the volcanic rivers continue on their destructive path towards the sea. La que destruyó mi casa es la primera que se llegó al mar. Esta es una segunda colada, tercera, cuarta, quinta, ya no sé. No sé exactamente pues hasta cuándo podré estar aquí, porque es una vivienda vacacional. Venga, sí, ven. Y espero que las autoridades que nos han prometido una vivienda pues llegue pronto, lo antes posible. Las llaves, que es lo único que me queda de mi casa. Yo tengo 89 ahorita en diciembre. Ha visto tres volcanes ya. Este ha sido el más malo de todos, el más horrible. Se llevaron las dos casas y la de mis hijos también. Los pobres tuvieron que correr porque nos vino el venado encima.